tal amigos? Sean todos muy bienvenidos y bienvenida a su canal Conozca la Verdad. Pues ya vamos a compartir la segunda parte de este tema tan interesante, enfocado en el libro del doctor Thomas Romer, La Biblia, Monoteísmo y Poder. Estamos hablando acerca de la construcción de Dios en la Biblia. Y como ya hemos dicho, esta es la segunda parte. La Biblia hebrea contiene un sinnúmero de entidades o deidades que, si usted no conoce la cultura de la Biblia, usted lo lee y lo deja pasar por alto. Queremos hablar un poco más acerca de este Dios Yahvé, que no era el único Dios, sino uno de los dioses, una de las deidades que se conocían en algunos lugares, y que este Dios Yahvé, como lo vamos a leer un poco más adelante, cuando el Dios de los dioses o el Padre de los dioses comenzó a repartir herencia a sus hijos, pues a Yahvé le tocó la porción de Jacob, en este caso de Jacob, como se conoce tradicionalmente. Así es que antes de iniciar, yo quiero recordarle a usted que si es la primera vez que nos ve y no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal. Ya compartimos una primera parte de este tema y nos dimos cuenta de que hay personas que están bastante interesados. Hay algunas personas que están suscritas a nuestro canal que nos pidieron una segunda, una tercera, una cuarta y todas las partes que sean posible acerca de este tema porque les interesa, y en verdad a quien más le interesa este tema es a mí, porque ya que lo he analizado bien a través de este libro del doctor Thomas Romer, pues me ha edificado bastante y me ha abierto un campo bastante extenso en cuanto al conocimiento de aquellos tiempos y de aquellas culturas. Así es que suscríbase a nuestro canal, apóyenos, comparta nuestro canal con toda la persona que usted desee para que esta gran verdad pueda llegar a todas las personas posible. Así es que en esta oportunidad vamos a estar hablando un poco acerca de estos 3 puntos, algunos otros puntos, pero quise resaltar estos 3 puntos que tenemos acá: Yahvé y Asherá, Yahvé y sus hermanos, y Asherá y el libro de Proverbios, entre otras cosas. Es importante que nosotros tengamos claro algunos conceptos porque hoy en día se maneja una teología bastante separada de lo que es la realidad de la Biblia. Cuando hablamos, por ejemplo, de Yahvé o de Jehová, se entiende que este Dios es el único Dios que existe, que es el Dios que creó el universo, el Dios que creó los cielos y la tierra. Sin embargo, la Biblia misma confirma, aparte de que en Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que Yahvé, Jehová, creó los cielos y la tierra, hablando, como ya hemos dicho, de 2 creaciones en el libro de Génesis. Pero más adelante, en otros libros, cuando nosotros comenzamos a escudriñar realmente los escritos de la Biblia hebrea, como por ejemplo el libro de Proverbios, nos vamos a dar cuenta de que habla allí de muchas cosas y de otras entidades o deidades muy interesante. También el libro de los Salmos contiene bastante escritura que pertenecían a otros dioses. Hablando por ejemplo de Asherá, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 del libro de Proverbios, todos estos escritos allí está hablando directamente la diosa Asherá, la que en un tiempo se tenía como consorte o como esposa o compañera del dios Yahvé o del dios Jehová. Así es que, sin más preámbulo, vamos entonces a compartir escritura para darle a usted una información más precisa. Comienza diciendo el libro en esta parte, o en esta segunda parte que iniciamos,
que aunque la Biblia hebrea confiesa a un Dios uno y único, la misma conserva ciertos rastros que indican que la veneración a Yahvé no fue exclusiva durante muchos siglos. Estos rastros son transmitidos por testimonios extrabíblicos. Algunos relatos admiten sin problema que el Dios Yahvé fue primeramente la divinidad tutelar de un clan o de un pueblo. Escuche bien. En un principio el Dios Yahvé no era el Dios que creó los cielos y la tierra. Tampoco era el Dios del universo. Este Dios Yahvé o Jehová era un Dios que se conocía simple y sencillamente como el Dios de un clan o el Dios de un pueblo o el Dios de una tribu. También se le podría llamar. Así entonces, cuando Jacob y su tío Labán firman un pacto de no agresión, ambos protagonistas hacen un juramento refiriéndose cada uno a su propio Dios. Míralo aquí, se encuentra en el libro de Génesis capítulo 31, específicamente desde el versículo 51 al 53, vemos allí este pacto en donde se hace mención a diferentes dioses. Vamos a leerlo. Dice: mira este montón de piedras y la estela que he levantado entre nosotros, señaló Labán, hablando con Jacob. Ambos serán testigos de que ni tú ni yo cruzaremos estas líneas con el propósito de hacernos daño. Que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea nuestro juez. Entonces Jacob juró por el Dios a quien temía su padre Isaac, que era otro Dios. En otras palabras, el Dios de Abraham y el Dios de Nahor no era el mismo Dios que el Dios de Isaac, por el cual Jacob había jurado en ese convenio o en ese pacto, la cual estaba confirmándolo en ese momento con Labán. Por otra parte, en una negociación con los amonitas, el israelita Jefté invita a estos a respetar la división de los territorios nacionales. La historia de Jefté es muy interesante. Yo, al final de este estudio, le voy a dejar un estudio que hicimos acerca de Jefté y su hija, cuando habla de que Jefté sacrificó a su hija. La teología tradicional dice que el sacrificio de la hija de Jefté probablemente fue que Jefté la apartó, que posiblemente la haya llevado a un monasterio en el cual ésta nunca se casó, y al nunca casarse, no tener hijo, no dejó descendencia. Entonces esto para aquel entonces era sinónimo de maldición, de que un hombre tuviera, por ejemplo, una sola hija, como en el caso de Jefté, y que muriera sin dejar descendencia, pues esto era sinónimo de maldición. Entonces, al final de este estudio, le voy a dejar este estudio que compartí para que usted, cuando tenga tiempo, lo pueda ver. Entonces, Jefté aquí, la Biblia nos enseña muy bien de que a él fueron a buscarlo debido a grandes persecuciones que el pueblo estaba padeciendo por los amonitas. Ellos iban y les arrebataban las cosechas, les arrebataban el ganado y vivían una vida espantosa. Los amonitas lo asediaban. Entonces, en el libro de Jueces, capítulo 11, versículo 24, tomé aquí la nueva versión internacional, dice: ¿acaso no consideras tuyo lo que tu Dios Chemosh te da? Está preguntando Jefté aquí en medio del diálogo. ¿Acaso no consideras tuyo lo que tu Dios Chemosh te da?
pues también nosotros consideramos nuestro lo que el Señor nuestro Dios nos ha dado. Jueces capítulo 11, versículo 24. Esta concepción puede ser reconstruida a partir del texto masorético de Deuteronomio capítulo 32, versículo 8 y 9, que según la opinión de varios exégetas, contiene la alteración voluntaria de un texto más antiguo, conservado parcialmente en la versión griega y en un fragmento de Qumran. El texto masorético es de hecho difícil de comprender. Míralo aquí. El sustento de este texto se encuentra en Deuteronomio capítulo 32, versículo 8 y 9, que dice: cuando el Altísimo dio las naciones su herencia, cuando separó a los humanos, Él fijó el territorio de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la parte de Yahvé es su pueblo, Jacob es su herencia. Mire aquí lo claro que lo dice. Usted lo puede buscar en la Biblia que usted tiene. Vaya y busque su Biblia y búsquese en Deuteronomio capítulo 32, versículo 8 y 9, y mire lo que dice allí. Voy a repetirlo para resaltar algo aquí un poquito interesante. Dice: cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia. Cuando menciona aquí al Altísimo, no está haciendo referencia a Yahvé o a Jehová o al Dios que tradicionalmente hoy en día se conoce a través de las religiones. Aquí el nombre Altísimo proviene del nombre Elión, el Elión. ¿Y quién era el Altísimo? ¿Quién era el Elión? Era el Dios El Dios principal del panteón cananeo, el Dios El. Si usted se va, por ejemplo, a la versión Biblia Kadosh, posiblemente se va a encontrar que allí dice: cuando el Elión dio a las naciones su herencia, cuando separó a los humanos. Cuando dice allí que separó a los humanos, lo que quiere decir es cuando separó a los hijos de Adán, a los Benei Adam. Él fijó el territorio de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la parte de Yahvé es su pueblo. ¿Cuál es la parte de Yahvé? Su pueblo. ¿Cuál pueblo? Jacob, los hijos de Jacob. Esa fue la herencia del Dios Yahvé. Entonces, cuando se habla aquí del Altísimo o del Elión o del Dios El, que es el Dios de donde provienen los títulos como el Altísimo, el Benigno, el Anciano de Días, el Santo y Bendito, Elohim. Esa palabra Elohim, que es una palabra o un nombre en plural, viene, aunque significa Dios, pero también significa dioses, también significa poderoso o los poderosos. Entonces, cuando habla aquí de el Altísimo, está hablando de el Elión, que es una palabra hebrea que precisamente significa el Altísimo. Y que esa palabra o ese nombre viene del Dios El, Dios principal del panteón cananeo. Este era el Dios de los dioses. Este era el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El Dios El. La Biblia hebrea está llena de menciones haciendo referencia a este Dios, por si usted no lo sabía. Entonces, mis amados, vamos a continuar para aprovechar el tiempo. No queda claro aquí quién es el Altísimo. En el contexto del Deuteronomio probablemente se piense en Yahvé. Eso es lo que tradicionalmente se piensa, que cuando habla del Altísimo está hablando de Yahvé, pero no es así. Probablemente, conforme a como lo muestra Deuteronomio, se piensa que se está hablando del Dios Yahvé, a quien se menciona a continuación.
ni tampoco por qué un Dios establece los territorios de las naciones según el número de los hijos de Israel, ni por qué Jacob es la herencia de Yahvé. El texto reconstruido, por otro lado, es bastante claro cuando dice de la siguiente manera: cuando Elión, ¿se da cuenta? Elión, ¿qué significa Elión? El Altísimo. Hoy en día, los judíos, que con todo respeto me dirijo a ellos, también los mesiánicos, no dicen Dios, no dicen Jehová, tampoco dicen Yahvé. Muchas veces algunos dicen Yahvé, otros dicen Yahweh, pero la mayoría de ellos no mencionan estos nombres, sino que le llaman Hashem. Cuando el Elión, el Altísimo, ¿quién es Elión? El Altísimo. Cuando el Altísimo o Elión le dio a las naciones una herencia, cuando él dividió a los hombres, él fijó los territorios de los pueblos según el número de los hijos de él. ¿Se da cuenta? ¿De los hijos de quién? De él. ¿Quién es él? El Dios principal del panteón cananeo, el Dios de los dioses. De hecho, dice la Escritura, la parte de Yahvé es su pueblo. Jacob es su parte atribuida. O sea que el Dios Yahvé no era el Dios de los cielos y la tierra. El Dios Yahvé era simple y sencillamente el Dios de Jacob. Este texto pone en escena una asamblea de divinidades presidida por Elión, quien al momento de la creación y de la organización del mundo atribuye a cada uno de sus hijos un pueblo. O sea que ahí estaba Yahvé, ahí estaba Milcón, ahí estaba Asherá, estaba Moloch, estaba Chemosh, Dios amonita, Dios edomita, entre otros. Todos estos dioses, incluyendo a Yahvé, a Baal, todos eran hijos del Dios El. De manera que Yahvé no estaba solo, Yahvé tenía hermanos. El Dios El, conforme a la religión cananea, se ha comprobado que tenía 70 hijos. En otras palabras, 70 dioses. Y Yahvé era uno de sus dioses. Al igual que Chemosh o Chemos, como lo menciona la Biblia. Al igual que Moloch, al igual que Baal, entre otros. Elión, bien atestiguado en el primer milenio antes de nuestra era, es el nombre propio de una divinidad o un título atribuido al Dios El, quien preside los panteones cananeos, lo que parece ser el caso aquí. Este fragmento mítico explica que él, quien según los textos de Ugarit tiene 70 hijos, organizó el mundo poniendo a cada pueblo bajo la tutela de uno de sus hijos. Cuando nosotros estudiamos la historia de Canaán, su cultura y su religión, como ya hemos dicho, este Dios, llamado el Dios El, tenía 70 hijos. Dentro de ellos estaba también el Dios Mot. Lo que hoy en día, aún a través de Apocalipsis, se lee acerca del dragón, de la serpiente antigua, no son demonios, ni nunca fueron demonios. Eran deidades que para aquel entonces representaban ser dioses. Por ejemplo, el dios Mot tenía un hermano que era el dios que gobernaba en el mar. Entonces, cuando Génesis habla de un caos, de un abismo, está tratando de reflejar parte de una
creencia que dentro del panteón cananeo se conocía, que era liderada, que era protagonizada por este dios, el dios Yam. Así se llamaba el dios Yam. Mire que todavía la palabra Yam hoy en día en hebreo quiere decir mar. Entonces el dios Yam y el dios Mod eran hermanos, pero eran enemigos. Entonces, conforme a cómo va evolucionando el pensamiento dentro de esta religión, pues un dios va venciendo a otro dios y este dios se va posicionando. Dentro de la cultura hebrea sucedió lo mismo también. Cada vez que un dios derribaba a otro dios, ese dios iba quedando en primer lugar. Y conforme al pensamiento evolutivo dentro de la religión hebrea, pues el dios que antecedía al dios Yahvé era el dios Baal. Pero que llega un tiempo que conforme a la mentalidad hebrea, el dios Yahvé vence a Baal, quedando este ya como el Dios supremo, como el Dios de los dioses, como el Todopoderoso. Cuando usted ve en la Biblia que a Yahvé se le dice el Todopoderoso, ese título era de Baal, el Todopoderoso. Cuando usted ve en la Biblia que habla de que Yahvé se monta en querubines y que anda en una nube o en las nubes, son textos que se toman de la cultura cananea, en donde quien andaba en los querubines y quien andaba en la nube o en las nubes era el dios Baal. Entonces voy a leer y a repetir otro poquito aquí para que usted se lo grabe bien. El último párrafo dice: este texto pone en escena una asamblea de divinidades presidida por Elión, o el dios El, quien al momento de la creación y de la organización del mundo atribuye a cada uno de sus hijos un pueblo. Al momento de la creación, mire que Génesis habla de que Dios o Yahvé crearon los cielos y la tierra, pero Génesis no dice cuándo Yahvé creó las aguas. Génesis no dice cuándo Yahvé creó la oscuridad. Génesis no dice cuándo Yahvé creó el viento. No dice cuándo Yahvé creó el fuego. Entonces, cuando hablamos del Dios Elión o del Dios El, conforme a la religión cananea, este Dios sí fue el que creó todas las cosas, pero que los hebreos toman todas estas hazañas y en vez de poner directamente El o Elión, se la atribuyen a Dios o a Yahvé. Entonces, Elión, bien atestiguado en el primer milenio, es el nombre propio de una divinidad o un título atribuido al dios El, quien preside, quien maneja, quien administra, quien dirige los panteones cananeos, lo que parece ser el caso aquí. Este fragmento mítico explica que él, quien según los textos de Barit tiene 70 hijos. ¿Cuántos hijos tiene él? 70 dioses, 70 deidades. Organizó el mundo poniendo a cada pueblo bajo la tutela de uno de sus hijos. Por eso cada pueblo tenía un dios. Y el dios del pueblo de Jacob era Yahvé. Entonces el poema explica la diversidad de los pueblos y de sus respectivos dioses tutelares. Yahvé es entonces el dios tutelar de Israel, como Chemosh es el dios de los moabitas y Milcón es el dios de los amonitas. Desde esta perspectiva se podría incluso calificar a estos dioses como hermanos. La misma idea se refleja igualmente en el Salmo 82, que evoca a otros dioses que están en la asamblea de El o de Elión. Por ejemplo, en el Salmo 82:1,
y que son llamados hijos de Elión en el Salmo 82, versículo 6. Se lo vamos a mostrar para que usted tenga una idea más clara. Salmo 82:1 dice, la Reina Valera, Salmo de Asaf, que dice, Dios está en la reunión de los dioses. ¿Cómo así? Que Dios está en la reunión de los dioses, ¿sí? ¿Por qué usted cree que este Dios Yahvé le prohibía a su pueblo de que adoraran a otros dioses? ¿Era porque no existían o era porque sí existían y este Dios Yahvé sentía celos? Si él prohibía, era porque se hacía. Entonces repetimos, Salmo de Asaf, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Ahora, ¿qué dice la Biblia Kadosh en ese mismo versículo? Dice, un canto de alabanza de Asaf, Elohim se levanta en la asamblea de él. Oiga bien, en la Biblia Kadosh, israelita mesiánica, dice, Elohim se levanta en la asamblea de él, o sea, de Elión, del Dios principal, del Dios Padre. Allí en medio de ellos, él juzga a los dioses. Mire que dice el versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, dice la Reina Valera. Ahora, ¿cómo lo dice la Biblia Kadosh israelita mesiánica? Mi decreto es, ustedes son Elohim, dioses, jueces. La palabra jueces también aplica para dioses. O sea, un juez es un dios, porque es poderoso, tiene poder para juzgar. Ustedes son Elohim, dioses o jueces, hijos del Altísimo, todos ustedes. Asombroso, ¿no? Algunos descubrimientos epígrafos, al igual que la misma Biblia, muestran que la religión de Israel y de Judá durante la primera mitad del primer milenio antes de nuestra era no se distinguía de nada de la de sus vecinos. No había diferencia alguna. Todos tenían diferentes dioses. El hecho de que el Dios de Israel tenga un nombre propio, Yahvé, o más bien Yahó o Yahu, nombre que el judaísmo más tarde rehusó pronunciar, es una indicación de una concepción politeísta, puesto que un nombre propio sirve para la distinción. Me hace recordar aquí al mesianismo, un movimiento que se está levantando y que muchos cristianos se están pasando del cristianismo al mesianismo. Los mesiánicos dicen que los hebreos o los judíos en un momento de la historia se les prohibió mencionar el nombre de Yahvé o de Yuhei Vavhei. Sin embargo, el doctor Thomas Romer dice aquí que el nombre que se le prohibió en un momento a los judíos pronunciar fue el nombre de Yahu o Yahu, no Yudhei Vavhei, sino Yahu o Yahu. Este fue el nombre que se prohibió pronunciar. Bien, mis amados, entonces se debía diferenciar a Yahvé de los otros dioses. Además, a Yahvé no se le veneraba como un dios célibe, sino que tenía una pareja, una diosa que estaba asociada con él. Varias inscripciones y evidencias arqueológicas ponen a su lado a la diosa Asherah, una diosa semítica de oeste asentada en Ugarit, entre los filisteos y también en Mesopotamia. Escuche bien, Yahvé no estaba solo en un momento de la historia en la religión hebrea. Yahvé tenía una esposa que era Asherah, y de esto también hemos compartido estudios acerca de Asherah, la esposa de Yahvé.
Yahvé tenía su esposa. De hecho, la esposa Asherá, en un momento de la historia, en el pueblo de los israelitas, esta Asherá fue mucho más adorada, mucho más aceptada, mucho más venerada que el mismo Dios Yahvé. Una de las razones es porque Asherá es la madre y no hay un amor que se pueda comparar en el mundo como el amor de una madre. Yo le insto que se vaya al libro de Proverbios y lea desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9. Todo lo que se menciona allí son palabras pronunciadas por la diosa Asherá. Específicamente el capítulo 8 y el 9, pero comience desde el 1 hasta leer el capítulo 8 y 9 de Proverbios y se va a encontrar con una tremenda sorpresa, que allí quien habla, quien se identifica como la sabiduría, no está haciendo referencia al Espíritu Santo, ni está haciendo referencia al Cristo preexistente, como dicen hoy en día los religiosos tradicionales. Bien, vamos a seguir entonces. Por ejemplo, un ejemplo sencillo aquí del capítulo 8 de Proverbios, versículo 22. Dice Asherá: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. La Reina Valera. Jehová me poseía en el principio. Cuando ella dice me poseía, ¿qué quiere decir? Se lo leo un poquito más claro, la cual se encuentra en la Biblia Kadosh, israelita mesiánica. Proverbios 8:22 dice: Yahweh me hizo como el principio de su senda, la primera de las obras antiguas. Esa palabra me hizo, Yahweh me hizo como el principio de su senda, lo que quiere decir fue me hizo de él, como dice la versión Reina Valera, me poseía. Yahweh o Yahvé me poseyó, me hizo suya, me tomó por mujer. Eso está haciendo alusión directamente al acto sexual entre marido y mujer. Es lo mismo cuando leemos en Génesis que dice: y conoció Adán a Eva. Es la misma palabra. Jehová me poseía o Yahweh me hizo, es lo mismo, está haciendo alusión directa al acto sexual entre marido y mujer. Y aquí está hablando Asherá, la esposa de Yahvé. Dos de estas inscripciones que datan del siglo 8 o del siglo 7 antes de nuestra era y descubiertas en Kuntilet Arhut, en la península del Sinaí, contienen bendiciones. ¿Cómo dicen esas bendiciones? Los bendigo por Yahvé de Samaria y por su Asherá. Te bendigo delante de, por Yahvé de Temán y su Asherá. O sea que en ese momento de la historia, cuando una persona bendecía a otra persona en el nombre de Yahvé, bendecía a esa persona no solo en el nombre de Yahvé, sino también en el nombre de la esposa de Yahvé. Te bendigo por Yahvé y por Asherá. Era la pareja perfecta del entonces. Se observa que en estos graffiti encontramos un Yahvé de Samaria, así como también un Yahvé de Temán, lo que muestra que Yahvé fue adorado en diferentes santuarios, incluso fuera de Israel, bajo diferentes manifestaciones, al igual que otras deidades del antiguo cercano oriente. La religión de Israel y de Judá durante la primera mitad del primer milenio antes de nuestra era no se distinguía en nada de la de sus vecinos. El hecho que el Dios de Israel tenga un nombre propio como Yahvé o Yahweh o Jehová o Hashem o Adonai es una indicación de una concepción politeísta, puesto que un nombre propio sirve para la distinción. Se debía diferenciar a Yahvé de los otros dioses.
La idea de una veneración exclusiva a Yahvé, tal como está formulada en la primera parte de los 10 mandamientos, donde dice, no tendrás otros dioses delante de mí, es una característica original de la religión yahvista, es el resultado de una larga evolución y la Biblia misma guarda este recuerdo. La fórmula no tendrás dioses ajenos delante de mí implica sin duda una situación dentro del templo de Jerusalén donde frente a la estatua de Yahvé, escuche bien, frente a la estatua de Yahvé, ¿tenía el Dios Yahvé una imagen en el templo de Jerusalén? Claro que sí. Había una estatua que era la que representaba al Dios Yahvé. Entonces allí, frente a la estatua de Yahvé, se encontraban representaciones de otras divinidades. La idea de que Yahvé es el único Dios de Israel y que aquellos que lo veneran no deben seguir a otros dioses cuya existencia no está de ninguna manera negada, se encuentra sobre todo en el libro de Deuteronomio. Ya para terminar, mis queridos amigos y amigas, vemos un pequeño ejemplo aquí donde se hace mención en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 8, versículo 15, donde dice, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Léase este capítulo completo del libro de Ezequiel para que usted vea que está hablando allí de la imagen del celo que pusieron en la puerta del norte frente a la imagen de Yahvé en el mismo templo de Yahvé. Allí tenían varias imágenes, tenían la imagen del Dios Yahvé y tenían otras imágenes de otros dioses. Entonces el Dios Yahvé siente celos y es cuando dice el profeta Ezequiel que Yahvé toma al profeta en el espíritu y lo lleva al templo para mostrarle lo que hacían los sacerdotes en el templo y las imágenes de otros dioses que tenían en el propio templo del Dios Yahvé. El libro de Deuteronomio vio la luz probablemente alrededor del año 622 antes de nuestra era. En el contexto de la política religiosa del rey Josías, quien con sus consejeros quería hacer de Jerusalén el único santuario legítimo y a Yahvé el único Dios de Judá. Oye pues Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Esta expresión que aparece en Deuteronomio no es queriendo dar la impresión de que Yahvé es el único Dios que existe en el mundo o en el universo, sino que la impresión que está dando a entender es como en forma de advertencia. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. En otras palabras, no se antojen de adorar a otro Dios, porque aunque hay otros dioses, nuestro Dios, el Dios de nosotros, el Dios de nosotros los israelitas, es el Dios Yahvé. Entonces la introducción primitiva al Deuteronomio insiste en el hecho de que Yahvé no debe ser adorado bajo diferentes manifestaciones, ni en Samaria, tomada por los asirios en el año 722, ni en Temán, ni en otros lugares. El último Yahvé legítimo se encuentra en Jerusalén. Se puede entender esta concepción monolátrica, que todavía no es monoteísta porque en ella no se niega la existencia de los otros dioses, como una reacción a la propaganda de los tratados asirios, en la que los maestros del antiguo cercano oriente exigían lealtad absoluta al gran rey de Asiria. Para los autores de Deuteronomio, es solo Yahvé quien debe ser servido y no el rey de Asiria o sus dioses.
porque el problema era también que para este entonces el rey era un dios, el rey era una divinidad, el rey debía ser adorado como un dios. Entonces, cuando en el libro de Deuteronomio aparece esta advertencia donde dice: oye pues, Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. En este entonces había una gran controversia, y es que estaba el rey de Asiria, que se había apoderado de ellos, y que muchos obviamente tenían que adorar al rey de Asiria y a los dioses del rey de Asiria. Sin embargo, algunos de los israelitas o de los judíos, que aún siendo subyugados al rey de Asiria, siguen siendo fiel al Dios Yahvé. Es la advertencia que le están dando a sus hermanos: no adoren al rey de Asiria, no adoren a los dioses del rey de Asiria, adoren a Yahvé, porque Yahvé es nuestro Dios. Hasta aquí hemos llegado, mis queridos amigos, con la parte de este gran estudio. Quiero darlo por parte, así vengo haciéndolo, para no quitarle mucho tiempo, para ser prudente con su tiempo. Yo quiero que usted despacio trate de escuchar y de leer juntamente conmigo una y otra vez estos estudios que le estoy brindando a través de este gran libro del profesor Thomas Romer, para que usted, al igual que yo, se lo pueda aprender bien y pueda tener bien claro estas historias acerca del origen de Yahvé, acerca de cómo se va creando esta religión o este pensamiento de imponer a Yahvé como el único y verdadero Dios. Así es que muchas gracias por su tiempo, y como siempre les recuerdo, suscríbase a nuestro canal, comparta nuestros estudios. Así es que gracias por su tiempo. Hasta pronto. Shalom.